El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Como hemos anunciado, estamos en comunicación vía Zoom con el doctor Juan Villena. Él es médico infectólogo, ex decano del Colegio Médico del Perú, a quien le damos la bienvenida. Doctor Villena, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Alberto? Un gusto acompañarlo. Muy buenos días. Bueno, saludos a todas sus correcto. seguidores. No sé si son buenas noticias o no, pero justamente recurrimos a su especialización, a su condición de médico. Hoy día ya el gobierno ha publicado un decreto supremo que oficializa el fin del estado de emergencia por el COVID-19. Casi 2 años, 8 meses desde que se presentó este virus, pues, que ha traído como consecuencia la pérdida de familiares, amigos, compañeros de trabajo, y que seguramente bordean más de los 250.000 fallecidos en estos últimos años. A su experiencia y a su opinión, ¿qué considera sobre esta medida? Alberto, el momento es adecuado para que ya no tengamos que estar angustiados pensando en qué momento me entra el virus. O sea, eso ya no debe seguir sucediendo porque no hay una gran población que se esté infectando en el momento actual. No hay nuevas infecciones en un volumen alarmante. Menos aún las hospitalizaciones y mucho menor los que ingresen a UCI. Por lo tanto, estas consideraciones, número de infecciones nuevas, camas de hospitalización utilizadas, camas UCI, son indicadores que nos permiten decir si es que la enfermedad está aumentando o disminuyendo en su presencia en cualquier país como el nuestro. Adicionalmente, la mortalidad del número de personas que están falleciendo es insignificante y fundamentalmente está sucediendo esto en personas no vacunadas. Por lo cual, la gente que ha sido vacunada debe tener en consideración y en su oportunidad, algún familiar no vacunado se pone mal y fallece por tener una culpa al sistema de salud, menos a los médicos, porque no van a poder hacer nada si es que la persona no está vacunada. Eso es en principio, ¿ok? Sin embargo, hace unos pocos minutos también yo hice un comentario referente a que no es esta pues la manera en la que se tiene que informar a la población que ya se acabó la prohibición de determinadas actividades. Además de prohibición, por supuesto, la limitación en el, por ejemplo, el trabajo remoto para el personal de salud. Esto ya definitivamente ya se acabó. Esto es lo que tengo que decir. El trabajo remoto en las universidades se acabó. El trabajo remoto en los colegios se acabó. Por lo tanto, la población tiene que adoptar actitudes que sean seguras para proteger su salud. Ya el gobierno no va a hacer nada más por nosotros, y en dicho sea, más allá de vacunarnos tampoco dice mucho, ¿no es cierto? Por ello es razonable que cada uno adopte las medidas más adecuadas para evitar nueva infección. Por ejemplo, evitar aglomeraciones. Esto es sumamente importante. No va a tener que dirigirse a un centro de trabajo. No vaya en micro, vaya a pie. Tengo que ir 5 kilómetros. Bueno, puede ser responsabilidad del sector de transporte. Hasta el día de hoy no resuelve adecuadamente el tema del transporte. Quiere decir que no solo salud, educación, los sectores más afectados, sino también lo es el transporte. Y la seguridad ciudadana. Doctor, ¿cómo me voy caminando? Camino 10 cuadras y me asalto. Ese es el problema de nuestro país. Más allá de la presencia o no del coronavirus, las condiciones del sector salud, las condiciones del sector educación
el transporte en nuestra población, la seguridad en nuestra población, están diciéndonos a gritos que algo no anda bien, no anda bien. Y ni siquiera estoy mencionando que no hay agua en los conos, no hay agua potable en forma adecuada y que las condiciones de salubridad no son buenas. Ahora, esta medida, sí, esta medida que dé el gobierno, doctor Villena, que es una medida que seguramente un porcentaje importante de la población ha estado esperando, pero se da en unas circunstancias, pues, que no hay un mensaje a la nación, no se presenta de repente un balance en términos generales y en qué situación también nos deja este levantamiento de estado de emergencia, porque no tenemos ni ministro de salud, que sería el más indicado de darnos algunas pautas, ¿no? Así Esto es, lamentablemente es preocupante, ¿no? claro, y eso es justamente lo que decía yo hace unos minutitos, ¿no es cierto? Uh-huh. Suspenden las medidas de emergencia a través de un decreto que lo publican en el periódico y ni siquiera sale, aunque sea pues el primer ministro, ya que él sale permanentemente a hacer comentarios y debiera alguien del gobierno decir por qué se está suspendiendo y hacer un análisis muy sereno de cómo ha sido la pandemia, qué ha sucedido durante este tiempo y que necesitamos que la población retome sus labores habituales con precaución, pero que no estén señalando, no, yo no voy a trabajar por seguridad, porque eso ya se terminó. Y lo digo porque lamentablemente hay personal, vean, por ejemplo, en los hospitales, los médicos en primera línea han estado trabajando de forma más allá de las horas que les correspondía. Las enfermeras, los técnicos de enfermería trabajaron como, es decir, más de lo que habitualmente trabajan porque faltaba personal. Pero ahora se está pidiendo que este personal que no ha estado trabajando este tiempo retorne a sus labores. Claro. Llama la atención que algún personal de salud no desee y no quiera estar señalando que todavía hay riesgo. Un saludo a todos los colegas médicos, a las enfermeras, a las obstetrices, a los nutricionistas, psicólogos, que han estado todo este tiempo trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la mañana del día siguiente en todos los centros asistenciales donde se podía atender pacientes. Pero lamento que por ahí aparezca alguien que no desea retornar sus labores. Peor aún, que esté trabajando en su clínica privada, Sí. en su consultorio privado y no quiera ir al hospital. Yo soy médico y lógicamente esos lunares hacen daño a la imagen de los profesionales de salud. Yo lamento que esto siga sucediendo y lo tengo que decir, y no me incomoda decirlo, y si alguien se resiente o se molesta por lo que estoy diciendo, pues bueno, será una de esas pocas personas que sigue señalando como pretexto la pandemia para no ir a atender a la población que tanto necesita, porque no tenemos personal de salud que sobre, falta personal de salud. Entonces es absolutamente necesario. Perfecto, son mensajes clarísimos. Todos los médicos, Y todas las otras retornen a su centro de asistencial. Sí, hemos visto otros casos que están trabajando bajo el pretexto de control remoto, etcétera, pero están haciendo otro tipo de trabajo, ¿no? Eso, como quien dice, sacándole la vuelta. Ahora, vamos al tema de las vacunas. ¿Cómo queda la cuarta vacuna? Hay un porcentaje que no se ha vacunado. ¿Esto significa que ya no es necesario la cuarta vacuna? ¿Es necesario de repente hacer ahora un barrido con la cuarta vacuna o ya no es necesario? ¿Qué opina? Y bueno, lo fundamental, absolutamente fundamental, es la dosis de refuerzo, porque las vacunas que se aplican son 2, primera y segunda dosis, y ya está la persona vacunada completamente. Entonces la recomendación original era que haya una dosis de refuerzo, que viene a ser la tercera vacuna. Así es. Y
segundo refuerzo, que es la cuarta dosis, para personal que está en riesgo especialmente. O sea, por ejemplo, que tienen más de 65 años, que tienen diabetes, hipertensión, o sea, para ellos debiera existir obligatoriamente casi, ¿no es cierto?, sino que en su corazón debiera estar el pensar, tengo que ponerme mi cuarta dosis porque tengo más riesgo que el resto de población. Para el resto de la población, sin que se hayan aplicado las 3 dosis, ¿ok?, en este momento podrían inclusive sentirse completamente vacunados y quizás ya no tengan que estar angustiados por la cuarta dosis. Si alguna persona desea aplicar de su cuarta dosis, pues no le va a hacer daño, no le va a hacer daño en absoluto, pero por la cantidad de gente que está actualmente infectada en nuestro país y moviéndose de un lugar a otro, las 3 dosis que han recibido los debe proteger suficientemente bien. Vuelvo a decir, no está de más aplicarse una cuarta dosis, ciertamente, no está de más. Pero hay un concepto que quiero que todos lo tengamos extremadamente claro. El virus sigue mutando, y sigue mutando, y sigue mutando. Y podría suceder que en algún momento ya las vacunas que tenemos actualmente ya no sirvan contra los nuevos virus o las nuevas variantes que salgan con otras mutaciones. Y entonces pensar en la cuarta o quinta o sexta con la misma vacuna ya no tendría los resultados que se requieran. Y entonces, saludable es pensar en que ojalá el virus no siga mutando en forma exagerada y no siga quedándose en nuestro país. Y si eso sucede, tendrá que hacerse lo que se hace en influenza estacional, es decir, las personas se vacunan, especialmente los factores de riesgo que he señalado, mayores de 65 años, se deben vacunar todos los años contra influenza estacional, ¿ok? O sea, porque así es la cosa, así es. Y si este virus se queda igual que influenza en nuestro medio y sigue circulando de aquí los próximos años, la recomendación es que se vacune con la nueva vacuna que surja el próximo año o los subsiguientes, si es que se da esa condición. No, espero que esto esté claro, ¿no es cierto? Quiero Claro, decir, sí. en otras palabras, que la vacuna actual solamente se deben aplicar los que tienen 3 dosis y si pueden ponerse a la cuarta, que se la pongan sin ningún problema. Los que ya tienen 4 dosis, con eso es suficiente y el próximo año que tienen la nueva vacuna. Ahora, esta situación de este virus, del coronavirus, ¿podemos llegar a la conclusión de que al final de cuentas le dio a todos los peruanos? Bueno, si Parece quieres, que sí, ¿no? Bueno, lo que pasa, Alberto, es que es un poco difícil, pues decir, le dio a todos, ¿no? Todos somos todos. Claro. Y la palabra todos no existe. ¿No? Claro, claro. Pero en general, digamos, a un gran porcentaje de peruanos. Sí, podemos decir que un porcentaje importante, sin poder precisar con exactitud, lógicamente más del 60% de la población tiene que haberse ya infectado en nuestro país. Y de alguna manera esa es una dosis de vacuna que han recibido también, ¿ok? No digamos que no está vacunada toda la población, porque no a todos les ha llegado la presencia y regiones en las que no han habido sino algunos casos del virus y inclusive ausencia del virus en algunos lugares. Ahora, recurriendo a su especialidad, usted es infectólogo, significa que no se debe bajar la guardia, significa que si ahora ya pasó el coronavirus, mañana más tarde puede aparecer otro virus en las circunstancias del nuevo mundo real que vivimos en el mundo entero. A ver, Alberto, lo primero que tendríamos que pensar es decirle al gobierno que por favor nos trate como si fuésemos personas. ¿Ok? Nos vean como si fuésemos personas y que poblamos el país. Y que todos somos el pueblo. Todos. Y no puede haber diferencia. Yo soy el pueblo. O sea, y por supuesto que me he formado en la Universidad de San Marcos, y que me cueste un gran dinero, ¿no es cierto? Y también igual mi formación en el colegio. Y he ido aprendiendo, estudiando hasta llegar a ser médico, ¿no es cierto? Y agradezco a la universidad que me permitió formarme sin tener que ser una gran inversión de dinero. Yo no tenía un capital de mis padres, ¿ok? Del mismo modo, en ese sentido, yo creo que es obligación
del gobierno mejorar el sector de educación, porque una gran parte de la población no logra tener una formación académica de ninguna naturaleza porque no tiene acceso a esta educación. Lo mismo que en salud, tiene que haber preocupación por parte del gobierno de que la salud y educación no quede en el discurso, no quede en la palabra. Todos, absolutamente todos, en el mundo entero sabemos que la educación es fundamental. Pero no basta saber, pues, tenemos que hacerlo. Y lo mismo, no hay persona que no diga prevenir es mejor que curar. Todo el mundo lo sabe, pero no se trata de que sepamos, sino que lo hagamos. Correcto. Entonces, el gobierno tiene que definir cuál es el plan que tiene para acabar con la delincuencia, mejorar el transporte, mejorar agua. No puede ser que no tengamos agua y le echamos la culpa a los gobiernos. Por supuesto, todos los gobiernos que hemos tenido han ido construyendo alguito de lo que hoy es el Perú, pero que llevaron al bote de lo que debió ser el Perú. Y no es posible que todavía se sigan llevando lo que debiera ser para contribuir a que nuestro país mejore. No puede ser que gobiernos regionales no tengan ni capacidad de gestión, porque no saben qué hacer cuando tienen plata, pero sí saben qué hacer con la plata, pero no por el país. Claro. Y eso sí es sumamente grave y lamentable. Y lo venimos viviendo desde los incas, o sea, no es que sea una cosa nueva. Toda la vida hemos habitado un país lleno de delincuencia, lleno de, en fin, de mala gestión y qué sé yo. Y ya es tiempo de que pensemos que esto ya debe acabar. El gobierno, un segundo con sus gritos a pensar qué hacemos, a quién convocamos, a quién ponemos en cada una de las áreas que sean capaces de hacer un país más adecuado para todos, en lugar de estar poniendo a las amistades, a los amiguitos que no saben, casi digo que no saben ni leer siquiera, o que distribuyan un agua que no tenga ningún sentido en un sector como el sector salud. ¿Okay? Finalmente, doctor Villena, significa que a partir de ahora vuelve la normalidad total otra vez a la población de lo que fue antes del 15 de marzo del 2020. Sí, pero con un mensaje que es sumamente importante. Ya hemos visto lo que pasa si no nos cuidamos, porque no podemos dejar nuestra salud en manos del gobierno. Correcto. Ni hablar. Tenemos que cuidar permanentemente nosotros mismos y saber qué es lo que debemos hacer. Por ejemplo, el lavado de manos no podemos dejarlo. Claro, usted me dirá, ¿y cómo se va a lavar las manos pues, si la población no tiene agua en los conos, ¿no es cierto? Muy bien. Esa responsabilidad del gobierno y la nuestra es lavarnos las manos. Tampoco podemos utilizar mascarillas todo el tiempo. Y además no va a faltar quien nos diga, doctor, pero si los delincuentes usan mascarilla con el pretexto del COVID-19, nunca lo vamos a reconocer. Ah, caramba, ese va a ser un dilema que también tiene que resolver el gobierno, porque él puede usar mascarilla debido a que no está prohibido el uso de la mascarilla. Se ha suspendido la obligatoriedad, pero no se ha decretado la prohibición del uso de mascarilla. No ha de faltar alguien en algún sector que diga debe prohibirse el uso de mascarillas aunque protejan la salud de alguna manera. Correcto. ¿Por qué? Por temas de delincuencia. Ok. Muy bien. Muchas gracias, doctor Villena. Estaremos comentando en los próximos días este desenlace y el acondicionamiento de la población a volver a lo de antes. Y no, mejor con la experiencia que se ha tenido, ¿cierto? Con gusto, Alberto. Muchas gracias, doctor Juan Villena, médico infectólogo. Adiós, doctor. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio. Únete a la plataforma de RCR, Red de Comunicación Regional. Integramos a las comunidades